Cuando me pregunte qué fue lo más relevante del 2022 en la UFC, sin duda volveré la vista atrás y recordaré aquella paliza de Kelvin Kattar a Giga Chikadze con la que la UFC inició uno de los años más increíbles que recuerdo. Una semana después, el primer evento numerado. Y la primera sorpresa porque, ¿quién iba a imaginarse que Francis Ngannou se convertiría en un grappler capaz de dominar a Ciryl Gane a la vez que dejaba en jaque al peso completo? Y sí, también fuera del octágono. Ese primer evento numerado también nos dejó la victoria de Deiveson Figueiredo sobre Brandon Moreno, una victoria que le permitía recuperar el título del peso mosca y dejar esa batalla personal en una victoria, una derrota y un empate sin saber quién de los dos es el mejor peso mosca de la división. Febrero inició con una cátedra defensiva de Sean Strickland sobre Jack Hermansson, una cátedra que serviría para que más tarde la UFC lo utilizara como el trampolín personal de cierto campeón de kickboxing brasileño. Y ya que estamos hablando de campeones de kickboxing, Israel Adesanya en el UFC 271 demostró que ni siquiera Robert Whittaker podía poner en duda su reinado como campeón. En el Vegas 48, Jamal Hill dejó totalmente KO a Johnny Walker, como puedes ver en la foto, demostrando que actualmente con muy poco puedes ascender en el peso semipesado. Más tarde, comenzaron los debates sobre si Islam Makhachev merecía ir a por el título del peso ligero sin haber ganado a ningún top 5. Y no, Bobby Green tampoco le supuso ningún reto. Marzo inició con el UFC 272 y una de las rivalidades más intensas de los últimos años en la UFC. Sí, de verdad, de nuevo Colby Covington en estado puro, fuera y dentro del octágono, para demostrarnos que está muy por encima de Jorge Masvidal. De la misma forma que Magomed Ankalaev demostró dos cosas. La primera es que él es uno de los peleadores más completos del peso semipesado. La segunda es que Thiago Santos ya no es ni la sombra de lo que fue. Además de eso, si por algo recordaré el 2022, será porque fue el año en el que la UFC volvió a Europa. Comenzaron por visitar Londres, donde los peleadores ingleses brillaron con luz propia. Sí, y un hispano-georgiano también. De Londres pasamos a Columbus para ver cómo Curtis Blades destruía a Chris Daukaus, impidiendo que el peso completo volviera a ser una división con alternativas. Abril comenzó con varios golpes sobre la mesa en el UFC 273. Alexander Volkanovski aniquiló a The Korean Zombie, no tuvo piedad. Aljamain Sterling dio la sorpresa y venció a Peter Yan por decisión dividida. Y cómo no, si por algo recordaré aquel evento, será por el increíble combate que Khamzat Chimaev hizo contra Gilbert Burns. Sin duda, una de las peleas más intensas, más dramáticas y más espectaculares del año. Y si de sorpresas va el asunto, no sabría decirte hasta qué punto sigue siendo inesperado el nivel de Belal Muhammad, que pasó literalmente por encima de Vicente Luque. Lo que sí puedo decirte es que en el Vegas 52, Jessica Andrade se inventó una de las sumisiones más impresionantes del año. Como puedes ver, durmió a Amanda Lemos de pie. Y ya que hablamos de peleadores que nos dejaron impresionados, ¿cómo no voy a recordar la exhibición que hizo Chito Vera frente a Rob Font? El crecimiento de Marlon Vera a estas alturas ya era incuestionable, y Rob Font, sin duda, se llevó una de las mayores palizas del año. En mayo llegó el UFC 274, aquel evento en el que Charles Oliveira perdió el título de campeón del peso ligero contra la báscula. Eso sí, luego salió al octágono y sometió a Justin Gaethje para que no quedara ninguna duda de quién era el mejor peleador de la categoría. Esa misma noche, Rose Namajunas perdió el cinturón contra Carla Esparza en una de las peores peleas que recuerdo en años. Es decir, aquel combate lo ganó quien por lo menos caminó hacia adelante. Más tarde, en el Vegas 54, comenzó esa racha de lesiones en combates estelares que me dejó sin las respuestas que buscaba. En este caso, Rakic duró poco más de un minuto antes de lesionarse la rodilla. Por lo tanto, victoria para Jan Blachowicz.
En el Vegas 55 no hubo una lesión, hubo un desencuentro entre el criterio de los jueces y el resto de aficionados, dando así paso al debate sobre la puntuación abierta. La mayoría vimos ganar a Holly Holm, 2 de los jueces vieron ganar a Ketlen Vieira. En junio, Alexander Volkov no dejó lugar a las dudas y ganó por KO técnico en el primer asalto a Jairzinho Rozenstruik. Eso fue antes de que asistiéramos a una de las peleas más caóticas, alocadas y espectaculares del año. Un combate plagado de errores para ambos peleadores en el que, justo cuando todo apuntaba que Glover Teixeira mantendría su cinturón, acabó siendo víctima de una estrangulación por parte de Jiri Prochazka a falta de 28 segundos para finalizar la pelea. De película. Y de película, pero de terror, fue lo que tuvo que vivir Valentina Shevchenko frente a Taila Santos. Sí, Valentina mantuvo su cinturón, pero ganó por decisión dividida la pelea más difícil que ha tenido en años. De Singapur pasamos a Austin para presenciar uno de los combates más igualados del peso pluma. Kelvin Kattar perdió por decisión dividida frente a Josh Emmett y de nuevo vio cómo se escapaba su tren hacia el campeonato. Algo parecido a lo que sucedió en el peso ligero entre dos potenciales aspirantes como Mateusz Gamrot y Arman Tsarukyan. Pelea igualada, decisión dividida y el camino de Arman Tsarukyan hacia la élite frenado en seco. Quien no parecía tener freno era Israel Adesanya en el UFC 276. Volvió a defender su cinturón contra Jared Cannonier. Sí, venció, pero no convenció. Quien convenció fue Alexander Volkanovski, que por tercera ocasión derrotó y por aplastamiento al campeón del pueblo. Había llegado la hora de reconocer que Max Holloway no estaba al nivel de uno de los campeones con menor crédito de la historia. Y ya que hablamos de reconocer, hay que aceptar que muy pocos peleadores han tenido un camino más fácil que el de Alex Pereira hacia el campeonato. Sean Strickland era un top 5, pero era el top 5 más accesible para garantizar que Adesanya y Pereira se reencontraran en la UFC y con un título de por medio. Quien difícilmente se reencontrará con un título es Rafael dos Anjos, que perdió contra Rafael Fiziev y sí, este tiene toda la pinta de convertirse en un problema para el resto. En Long Island recuerdo que todos esperábamos con ansia la pelea entre Brian Ortega y Jair Rodríguez. Y bueno, después de 4 minutos yo no sé decirte quién de los dos es mejor. Lo que sí sé es que la lesión de Brian Ortega se debió a un mal movimiento y no a un recurso en ataque o en defensa del Pantera Rodríguez. Vamos, que el primer sorprendido fue él. Una lástima. Porque para que haya una lesión en el combate estelar da igual que estemos en Long Island o que estemos en Londres. Y sí, a Thomas Spinal en el siguiente evento también le tocó perder por lesión ante la incrédula mirada de Curtis Blaydes, que nunca antes había ganado un combate con tan poco esfuerzo. Quien sí se tuvo que esforzar fue Juliana Peña en el UFC 277. Su reinado como campeona inició como una de las mayores sorpresas del 2021 y terminó con una de las mayores palizas que he visto en cualquier categoría femenina. Sin ninguna duda, Amanda Nunes es una fuerza de la naturaleza y posiblemente la luchadora más dominante de la historia de la UFC. Donde no hay un dominio claro es en el peso mosca. Deiveson Figueiredo no pudo pelear contra Brandon Moreno y la UFC organizó un campeonato interino entre el mexicano y Kai Kara-France. Sobra decir que Brandon Moreno se convirtió en campeón interino y se las verá de nuevo contra Deus da Guerra en 2023. En el Vegas 59, Jamal Hill hundió un poco más y tal vez definitivamente a Thiago Santos. Y se posicionó también como uno de los pesos semipesados con mayor proyección de la categoría. Y ya que hablamos de peleadores con proyección, tampoco hay que olvidarse de Marlon Chito Vera, que de nuevo dio una exhibición en striking frente a Dominick Cruz. Vamos, que al pobre de Cruz le tocó sufrir en esta ocasión la contundencia de un ecuatoriano desatado. Pero oye, si en el 2022 hubo una sorpresa, esa fue la de la victoria de Leon Edwards frente a Kamaru Usman. Aquel combate lo tenía ganado y controlado el campeón nigeriano hasta que a falta de 1 minuto, Leon Edwards se sacó una patada que le apagó por completo las luces.
En septiembre, la UFC viajó a París para regalarnos uno de esos eventos que, sin ser numerados, generan tanta expectación como un pay-per-view. Ahí fue donde vi caer a Ciryl Gane. Ahí fue donde lo vi levantarse y donde lo vi finalizar a Tai Tuivasa. Sin duda, Ciryl Gane tiene corazón de campeón. Exactamente igual que pasa con Robert Whittaker, que a pesar de su derrota contra Israel Adesanya no deja de mantenerse en lo más alto del peso medio, derrotando en esta ocasión a Marvin Vettori. Aquel evento de París, como te digo, generó más expectación que su siguiente evento numerado. Por lo menos fue así hasta que a falta de un par de días todo se descontroló en el UFC 279. Khamzat Chimaev no dio el peso y Nate Diaz, en su despedida de la UFC, acabó sometiendo a Tony Ferguson. Khamzat Chimaev acabó peleando y obviamente sometiendo también a Kevin Holland, que después de aquella derrota anunció oficialmente su retirada, salvo que surgiera algo mágico. Mágico como Cory Sandhagen en el Vegas 60. Te lo digo porque venció a Song Yadong por Doctor Stoppage en el cuarto asalto. Después de aquella pelea, en serio, todos esperamos verlo frente a Marlon Chito Vera. Octubre inició con un baño de realidad para Mackenzie Dern, que por muy bueno que sea su jiu-jitsu, si no es capaz de llevar a sus rivales a la lona o si no es capaz de mejorar su striking, es muy difícil que se convierta ya no en una estrella, sino en la peleadora consistente que todos creemos que puede ser. ¿Y sabes quién sí es consistente? Alexa Grasso, pero ella lo hace sin hacer ruido. El cambio de división le sentó de maravilla. Ahora gana a la par que mejora, esperando su oportunidad para pelear por el campeonato. Como te decía, si octubre inició con un baño de realidad, esa tendencia se mantendría incluso en el UFC 280, básicamente porque ahí fuimos testigos del inicio de una nueva era, el inicio del reinado de Islam Makhachev, que pasó literalmente por encima de Charles Oliveira. El ruso fue mejor que Oliveira en absolutamente todo, y ahora el siguiente será Alexander Volkanovski. Atentos al 2023. Un 2023 en el que ya no veremos a TJ Dillashaw. Sus continuos problemas en los hombros y su derrota frente a Aljamain Sterling fueron demasiado para un peleador al que su salud no le permite competir al máximo nivel. A quien sí veremos será a Sean O'Malley, porque justo cuando todos pensamos que sería vapuleado por Peter Yan, se sacó una victoria que muy pocos esperábamos. En mi opinión, Yan fue mejor, pero O'Malley se llevó la victoria y el respeto de todos. El 2022 no podía terminar sin más lesiones en combates estelares. Y en el Vegas 63 le tocó el turno a Kelvin Kattar. Le tocó el turno de sufrir una lesión de rodilla que le privó de competir contra un peleador en ascenso como Arnold Allen. En noviembre, Amanda Lemos ganó por KO técnico a Marina Rodríguez en el tercer asalto y tomó un nuevo impulso para acercarse a la zona alta de la división. Quién sabe, tal vez Amanda Lemos sea más pronto que tarde la nueva aspirante al título. Pero si algo recordaré de noviembre, sin ninguna duda, será el UFC 281, aquel evento en el que Adesanya lidió con sus fantasmas hasta que Poatan Pereira, que tenía la pelea perdida a los puntos, lo cazó con esa izquierda descomunal que tiene. Israel Adesanya cayó y surgió un nuevo campeón en el peso medio, uno más alto, uno más fuerte y más peligroso, Poatan Pereira. En ese mismo evento, Weili Zhang recuperó lo que le pertenecía, ni más ni menos que el cinturón de campeona del peso paja femenino, y lo hizo pasando por encima de Carla Esparza. El UFC Vegas 65 fue un absoluto despropósito. Se cayó a última hora la pelea estelar, subió Cutelaba contra Nzechukwu, y quien salvó el evento fue Jack Della Maddalena, con una de sus impresionantes actuaciones. Ojito a este peleador. En diciembre, la UFC viajó a Orlando para regalarnos una de esas peleas con poca relevancia pero con muchísima acción. Una pelea en la que Stephen Thompson volvió a mostrar su mejor cara frente a Kevin Holland, que meses atrás recuerda que había anunciado su retiro. Pues bien, lo que tenía que ser algo realmente mágico para Holland acabó convirtiéndose en una cátedra ofensiva del Wonderboy, que, mientras se enfrente a strikers puros, nos seguirá regalando exhibiciones como esta. Y bueno, lo que fue un despropósito en el último evento numerado del año fueron los combates de fondo del 282.
Jiří Procházka recuerda que se había lesionado y entregó el cinturón. Teixeira no aceptó pelear contra Ankalaev, por lo tanto quedó fuera del evento. Blachowicz y Ankalaev jugaron a no perder y no ganó nadie. Jamal Hill y Anthony Smith tenían una pelea programada y finalmente Dana White, en declaraciones posteriores al evento, anunció que el campeonato lo disputarían Glover Teixeira y Jamal Hill. Pero es que el despropósito no se quedó ahí, porque en la pelea coestelar, Paddy Pimblett, uno de los nombres propios del año, perdió ante los ojos de la mayoría frente a Jared Gordon. Pero recuerda, los ojos de la mayoría no tienen por qué coincidir con el criterio de los jueces, que le dieron la victoria por decisión dividida. En fin, lo que no tuvo discusión fue la brutal victoria de Ilia Topuria frente a Bryce Mitchell, sin duda uno de los momentos más increíbles del último evento numerado de la UFC en este año. Y para finalizar, el Vega 66, Cannonier contra Strickland, y de nuevo la inconformidad con el criterio de los jueces. Y sí, hay argumentos para justificar la victoria de uno u otro lado, pero de la misma forma también existen argumentos para justificar que ni Cannonier ni Strickland van hacia ninguna parte en una división con tres peleadores claramente superiores. En resumen, el 2022 inició con un claro dominio en cada una de sus divisiones y ha terminado regalándonos varias de las sorpresas más increíbles de los últimos años. Peleas que recordaremos durante años, caos inolvidables y posiblemente un relevo generacional que termine consolidándose más pronto que tarde. ¿Y el 2023? El 2023 será aún mejor y yo estaré aquí para contártelo.